Zacatecas, Estado de México ubicado en la región centro-norte de la República, rodeado de importantes entidades. Este estado, reconocido principalmente por su historia, cultura y riqueza minera, es considerado como un atractivo nacional, que además de ser una ciudad colonial, se considera también ciudad mágica. Feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, I am more than willing. Oh, 'cause I don't wanna change you. I don't wanna change you. I don't wanna change your mind. I just came across a manger out among the danger, somewhere in the stranger's eyes. Sombrerete, uno de los 5 pueblos mágicos del estado. Tiene gran importancia por su concentración de historia y cultura, así como su aporte minero al estado de Zacatecas. Es importante señalar que, después de Zacatecas, ocupa el segundo lugar con más edificaciones coloniales del estado. La antigua villa de Llerena de San Juan Bautista es declarado a partir de febrero del 2012 como pueblo mágico, ocupando el tercer lugar en los pueblos mágicos de Zacatecas. El municipio fue fundado en 1555 por Juan de Tolosa. Actualmente lleva el nombre de Sombrerete a causa del Cerro del Sombreretillo, por la forma que tiene este de sombrero tricornio de la época. El 6 de junio de 1555 se encontraron casi a flor de tierra yacimientos de rico metal en la cañada que Juan de Tolosa y sus acompañantes bautizaron como San Nicolás Obispo. Por el número de sus habitantes, se presentó la petición de llevar el título de villa para gozar de las gracias y franquicias, por lo que a partir del 23 de noviembre de 1570 fue aceptada la petición y se le llamó Villa de Llerena. En la época colonial, por lo rico y abundante del metal extraído de las vetas de Pabellón y Veta Negra, pronto se le reconoció su importancia y se le concedió el rango de subdelegación de intendencia y se estableció en Sombrerete desde 1681 la Caja Real separada. El oficio de la historia no es juzgar, sino comprender y valorar los hechos sucedidos y recordar a los hombres que han dejado huella. Ahora a nosotros, como beneficiarios de esa herencia cultural, nos corresponde conservarla y comprometernos a cumplir con la responsabilidad que nos toca, porque en la vida de un pueblo nadie queda exento de cumplir su tarea y es tiempo de despolvar los grandes valores y esforzarnos para seguir siendo un pueblo laborioso y apasionado del trabajo, honesto, pero también dejar huella de nuestro paso, fomentando la credibilidad, solidaridad, respeto para lograr la paz y convivencia que todos anhelamos.
fundación de San Martín. El poblado era muy pequeño, lo dividía un largo camino donde descubrieron ricos minerales de grande potencialidad. Este centro minero se encuentra ubicado dentro del municipio de Sombrerete, Zacatecas, a 10 kilómetros lado noroeste. El asentamiento del poblado de San Martín lo dista 1 kilómetro al fondo minero, ubicado a la falda del Cerro de la Gloria y al Tajo de Airón. Se fundó el 1 de julio de 1554. Este rico mineral de San Martín, después de una gran bonanza en empleos, producción minera por toneladas, a causa de grandes problemas sindicales, cerró sus puertas el 30 de julio del 2007, afectando a la ciudad de Sombrerete a causa del gran desempleo. Aspecto fisiográfico. Sierra de Órganos. Es un lugar sumamente impresionante por su belleza natural, única en el mundo, llamada también la Calzada de los Gigantes, por su estructura de órganos basálticos. Se localiza a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Sombrerete. El sitio está conformado por caprichosas formaciones rocosas de hasta 35 metros de altura. La ciudad de Sombrerete cuenta además con una zona arqueológica, antes de nuestra era, donde se estableció el hombre prehistórico, cuyo testimonio lo dejan plasmado en cuevas y oquedades naturales, donde podemos admirar las pinturas rupestres en el lugar denominado Cuevas Pintas. Sombrerete cuenta con un centro histórico catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra como el segundo centro histórico más grande de Zacatecas, luego de la capital. Las edificaciones que forman el centro de Sombrerete muestran una arquitectura que presentan las filigranas del siglo XVIII y que actualmente le da el rango de monumento histórico. Lo que domina la panorámica traza de la ciudad son las numerosas construcciones religiosas coloniales. Los templos son noblísimos por su hechura y santísimos por su religiosidad, y sumamente magníficos tanto por su estructura como por su ornato. La parroquia, ubicada a 2 cuadras de la Plaza Mayor, la iglesia franciscana de San Mateo y la del Tercer Orden están al lado del arroyo en cuyos bordes fue formándose la villa. El templo de Santo Domingo, la Soledad y la Santa Veracruz se elevan en un cerro. Los numerosos habitantes que llegó a tener Sombrerete fueron construyendo sus viviendas en los sitios que encontraron libres entre los edificios públicos civiles y religiosos. Templo de Santo Domingo de Guzmán. En la nave se distingue el altar ornamentado y el coro que tiene una balaustrada cubierta con rico estofado, correspondiente al siglo XVIII, bajo la cúpula. En las bases de unión se localizan pinturas de diseños piramidales invertido, que corresponden a Benedicto XI, Benedicto XIII, Pío V e Inocencio V. Su construcción fue costeada por el conde de San Mateo, don Fernando de la Campa y Cos. Parroquia de San Juan Bautista. Fue edificado en 1777. Su fachada es estilo barroco con ciertas reminiscencias platerescas. Tiene una gran puerta central de arco peraltado, flanqueado por 2 columnas ricamente decoradas. Una gran ventana sobrepuesta a dicho arco, con 2 nichos de santos, cuyas estatuas de cantería han sido discretamente ejecutadas. Y en otro nicho, decorado con gran delicadeza, se observa una estatua de la Virgen que forma el frontal total de esta fachada. Lleva además 2 gárgolas en forma de leones echados, que dan una impresión de gracia y fortaleza difícil de expresar. Su interior es sobrio, de cantera rosa y muros escalonados. Templo de San Francisco. Contiguo al monasterio y como parte integral del hermoso conjunto arquitectónico del siglo XVIII. Se destaca por su frontispicio de estilo churrigueresco de 2 cuerpos, conformado con 4 estípites en la parte baja y 4 en la parte superior, 5 nichos con sus respectivas esculturas y debidamente ubicados. Su torre es demasiado llamativa por sus 12 columnas salomónicas.
Santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Este templo es parte del conjunto arquitectónico integrado por el de la Santa Cruz y el convento. El santuario fue erigido en 1740. El santuario tiene una nave que mide en su espacio 33.70 metros de largo y 8.50 metros de ancho. El piso es de mosaico color rojo ocre. La fachada churrigueresca es de 2 cuerpos. En el primero destacan 4 columnas decoradas con vides y 2 nichos con esculturas. El segundo remata en forma trapezoidal y tiene ventana al coro. Sobre la abertura del coro, un pequeño nicho con la escultura de Nuestra Señora de la Soledad. Sombrerete es un municipio que se caracteriza por sus festividades, las cuales se han convertido en tradición e identidad del pueblo. Cabe resaltar que tales festividades, en su mayoría, tienen un origen o fundamento religioso que busca celebrar a la Virgen o a algún santo patrono, además de que dichas celebraciones se ven caracterizadas por una diversidad de danzas. Dentro de las fiestas tradicionales de la región, son las siguientes 3 las primordiales para el pueblo mágico de Sombrerete. Fiesta de la Noria de San Pantaleón. La fiesta de la Noria de San Pantaleón es organizada el 27 de julio. Cuenta con concurridas procesiones, danzas típicas y las tradicionales rondallas. La Noria de San Pantaleón es en la actualidad un pueblo fantasma del municipio de Sombrerete, el cual cobra vida cada año para celebrar a San Pantaleón. San Pantaleón, médico y mártir, fue el santo venerado por los mineros de la época de bonanza minera. La iglesia está en el centro del lugar, habitada escasamente por 10 familias, mismas que organizan la celebración cada 27 de julio. La primera actividad del mencionado día es cantar las mañanitas en el interior del templo. Hay misas, danzas autóctonas y cohetes durante el día, y por la noche, bailes con música de banda. La Feria de la Candelaria. Del 1 al 9 de febrero, los habitantes de Sombrerete celebran la Feria Regional de la Candelaria. En Sombrerete, Zacatecas, la devoción a la Virgen de la Candelaria ha sido permanente desde que, en 1556, Fray Jerónimo de Mendoza la llevó a esa región. Después de años de veneración religiosa, surge a principios del siglo XIX la Feria de la Candelaria, que actualmente se erige como una gran celebración. En ella se realizan misas, danzas en el atrio de la iglesia, un desfile de la reina de la feria, corridos de toros, encuentros deportivos y la feria popular con juegos mecánicos y de destreza, además de los antojitos de la región, como son enchiladas zacatecanas, vino de membrillo, birria tameteada, cajeta de membrillo y gorditas de cuajada. Fiesta de la Fundación de Sombrerete. A diferencia de otras festividades de la región, la fiesta de aniversario de Sombrerete tiene un tinte meramente cultural, donde se incluyen eventos deportivos, artísticos y educativos. El programa tradicional del evento a realizarse el 6 de junio de cada año comienza con las mañanitas, posteriormente un recorrido por las calles principales de la cabecera municipal, le sigue una misa solemne y finalmente se lleva a cabo el desfile. En toda ciudad, más que la historia, habitan las leyendas. Leyendas que se crean a partir de experiencias o de visiones. Y la ciudad de Sombrerete no es la excepción. Gracias a los gases de las minas, las personas creen haber visto una u otra aparición. Una de las más importantes es la leyenda de la hija del diablo. Esta historia comienza hace mucho tiempo, en la época de la colonia, y se da precisamente cuando se instala en este mineral la Santa Inquisición. Todos los pobladores veían con temor esa construcción, ya que sabían de otras partes, como en Zacatecas, que torturaban a brujas y herejes para que confesaran su pacto con el diablo.
Estos tormentos causaban tal dolor a los acusados que sus gritos se escuchaban alrededor de esta casa inquisitorial, lo que hacía que el temor de la gente aumentara continuamente. En Sombrerete, esta Inquisición no tenía al principio mucha actividad. Solo gente acusada de diversos dichos menores que no ameritaban una sanción mayor. Fueron casos de injurias o chismes, como se conocen actualmente, y que, como se dijo, no fueron merecedoras de castigo significativo. Así transcurrieron varios meses. Después de aparente calma, un día llegó a establecerse a la villa una familia que venía procedente de las minas de Tasco y querían probar fortuna en estas tierras que en toda la Nueva España se sabía de su riqueza en plata y oro. Pues hablando un poco más sobre Sombrerete, bueno, primero el nombre. Sombrerete pues viene de los españoles que al llegar se dieron cuenta que el cerro del Sombreretillo, que bueno, tiene este nombre, estaba en forma de los sombreros que traían los españoles de ellos. Entonces pues de ahí decidieron ponerle Sombreretillo al cerro, y posteriormente cuando construyeron la ciudad pues decidieron ponerle Sombrerete, pues lleva el nombre. Sombrerete, por ejemplo, es un pueblo muy característico por su religión. O sea, es un pueblo muy religioso, tiene muchas costumbres de la parte religiosa. Lo podemos ver incluso desde las iglesias que se encuentran dentro del municipio, que son 10 dentro de la cabecera municipal. No tienen, la distancia entre una y de otra es alrededor de unos 500 metros a lo mucho entre ellas. Entonces muy característico esta parte religiosa. Hay muchas historias sobre los templos. Muchas de estas historias van en la parte de la conexión entre ellos. Se habla de que durante la Revolución y la Guerra de Independencia, estos templos, antes de pertenecer a la iglesia, pertenecían a condes o personalidades o autoridades dentro de la ciudad, de Sombrerete en este caso. Estas personas, para proteger sus riquezas, se vieron en la necesidad de conectar estos lugares estratégicos, estos hogares, estas casas entre ellas, en túneles, para que al momento de que llegaran los revolucionarios o llegaran las personas independencistas, estos tuvieran la oportunidad de escapar con algunas riquezas, con las mayores cosas de importancia, documentos que los acreditaba, por ejemplo, con acreedores a haciendas, porque eran personalidades muy ricas en ese entonces. Entonces esto les permitía poder escapar y no tener que enfrentarse a los revolucionarios, a estas personas. De poco a poco la iglesia fue tomando riquezas y fue apoderándose de estas casas, de estos templos, y formaron parte de la iglesia. Hay muchas historias, algunas de ellas cuentan que en esta conexión entre las iglesias se conectaban conventos con monasterios, en los cuales los sacerdotes tenían contacto con las monjas. Algunas veces, bueno, se habla de que este contacto iba un poquito más allá, incluso íntimamente, a lo cual se generaban, pues obviamente al tener una relación sexual, se generaba, pues sí, un fruto, un producto, que muchas de las veces se dice que dentro de estos mismos conductos, donde los sacerdotes y las monjas tenían contacto, algunas veces llegaron a ser de alguna manera como fosas o sepulturas para estos fetos, para estos niños. Incluso se habla de que se han encontrado momias petrificadas con fetos adentro de su cuerpo. Entonces, que nos habla de que había una relación entre las monjas y los sacerdotes. Bueno, aunque sabemos bien que esto no se da a conocer a la luz pública, sino que nada más es parte de la misma historia de Sombrerete. Otra parte interesante, hablamos del el templo del Cerrito, que es un templo muy característico porque está en la cumbre de un pequeño cerro, y está muy alto, sobresale mucho de la ciudad, y desde ahí se puede contemplar toda la ciudad prácticamente. Hace poco se hicieron algunas renovaciones dentro de este templo, para lo cual se removió parte de la tierra, parte de su infraestructura, todo lo que es la parte del patio central, y encontraron alrededor de 40 o 30 fosas, osamentas de personas, que se habla de que son personas que fueron sacrificadas por la Inquisición. Hablamos de personas que, bueno, se dice muchas veces también
que estas personas fueron las que murieron a partir de las epidemias que hubo cuando de la llegada de los españoles, de las enfermedades que trajeron hacia acá. Otras personas también hablaban, especulaciones, porque todavía no se tiene bien a ciencia cierta por qué fallecieron estas personas. También hablan de que fueron personas a las cuales la Santa Inquisición los castigó por haber cometido algún adulterio, alguna parte, pues sí, que no iba relacionada a la moral que se manejaba en ese entonces. Igual, en los templos, como los digo, el templo de San Francisco es muy característico porque tiene muchos cuadros, tiene mucha cultura dentro de sus lugares. Encontramos, por ejemplo, que es la tercera orden de los sanfranciscanos la que se encuentra ahí ubicada en este templo. Ellos empezaron esta parte también de la evangelización. Fueron un punto nodal entre lo que es el convento de aquí de Guadalupe y ahí, porque fue una parte como un cruce para ir avanzando más hacia el norte en la parte de la evangelización. Encontramos el templo de Santo Domingo, que perteneció a un conde de Valparaíso. Encontramos también la parroquia de San Juan Bautista, el templo de San Francisco, la Soledad, Santa Rosa. Encontramos también la Virgen de la Asunción, que es la santa patrona del municipio, que se festeja a partir de la llegada de los españoles. Fue la primera iglesia que se construyó ahí en Sombrerete, la Virgen de la Asunción. Ahí habla de que vieron un lugar muy, muy hermoso, esclarecido por muchas rocas, y fue de ahí a partir de que dos sanfranciscanos y Juan de Tolosa llegaron ahí, y fue cuando decidieron fundar ahí en el valle que se encontraba en esa parte. Ahí se ubicaban chichimecas y tlaxcaltecas, que eran los nativos de ese lugar, y ahí los encontraron, y fue de ahí que decidieron establecer esta iglesia, que pertenece a la Virgen de la Asunción, santa patrona, festejada cada 2 de febrero, que son las fiestas patronales de ahí de Sombrerete, en la cual pues obviamente se mezcla la parte religiosa, la parte cultural y la parte festiva en esta fiesta. Encontramos también la fiesta del junio, que es la nombrada miniferia, en la cual se festeja el aniversario de Sombrerete, que se fundó, en algunos libros viene manejado en 1555, en otro 1554, pero anterior a al municipio de Sombrerete encontramos el antecesor, que es San Martín, uno de los pueblos mineros, uno de los reales que se iniciaron, fue uno de los pioneros en la construcción de esta parte. Sombrerete incluso llegó a tener tal importancia que lo mencionaban por ahí, se convirtió en capital del estado. Igualmente San Martín fue el antecesor de Sombrerete. Lo encontramos en ambos libros, lo podemos encontrar ubicado un año antes de Sombrerete. Se supone que ahí fue cuando llegaron los españoles y encontraron esta parte de la riqueza mineral, y fue a partir de ahí que desarrollaron después a Chichihuites, el año posterior, Sombrerete y la Noria de San Pantaleón, que es otro de los reales de minas muy importantes dentro de la minería de Sombrerete. Llevan esta parte muy marcada de la cultura. Podemos encontrar en la Noria de San Pantaleón una riqueza también muy cultural. Encontramos los real de minas como tal, porque ahí las personas, los españoles, fundaron este real de minas, y como su estructura lo manejaba, ellos se adaptaron a la naturaleza. Encontramos en un cañón la Noria de San Pantaleón. Su templo lo vemos muy característico porque está formado en una especie de arroyo muy profundo, la parte central de la plaza del templo. Todos los alrededores encontramos entre laderas. Hay una parte muy característica en la Noria de San Pantaleón, porque en los primeros años de 1900, en la primera década podríamos manejarlo más o menos, hubo un derrumbe que destruyó por completo la ciudad, que el Real de Minas de Noria de San Pantaleón. A partir de entonces encontramos que en los cerros se ven desgajes del cerro, se ven tiros de las minas, y ya nada más quedan algunas partes muy simbólicas de lo que era la minería en ese entonces. Ahorita quedan muy pocas personas, quedan alrededor de 8 o 10 familias viviendo ahí, las cuales, por ejemplo, siguen manteniendo la minería. Encontramos que Sombrerete todavía sigue siendo un pueblo rico en minerales. Simplemente en San Martín y en la Noria de San Pantaleón se encuentran 2 minas. Actualmente una se encuentra en huelga, ya tiene alrededor de 10 años en huelga, lo cual ha afectado demasiado al municipio porque era uno de los principales recursos económicos, una fuente de trabajo, de empleo. Y eso decayó mucho en Sombrerete. Igualmente, la otra mina que sí se encuentra abierta es, entre comillas, la principal fuente de empleo de Sombrerete, lo que mantiene vivo Sombrerete. Y estas minas se encuentran una en San Martín y la otra en la Noria de San Pantaleón.
ubicadas un poco más a un costado de la mina de San Pantaleón, más bien en el Cerro de la Gloria, conocido. Y pues sí, esta noria de San Pantaleón se conoce mucho o se visualiza mucho a nivel, es muy conocida más bien a nivel nacional por toda esta historia que contempla. Encontramos, por ejemplo, que cada 27 de junio, que es cuando se festeja el santo patrono que es San Pantaleón. Este pueblo recobra vida porque se nombra un pueblo fantasma, porque tiene muchísimas historias. Incluso han ido varios investigadores paranormales a investigar la parte paranormal que se encuentra en este municipio. Programas como Extra Normal han hecho documentales sobre el municipio, sobre la comunidad. Y cada 27 de julio toma vida otra vez el pueblo. La ciudad de Sombrerete se encuentra entre un valle, está rodeada de cerros. Estos cerros, cada uno es muy característico. Encontramos el sombreretillo por una parte, en otra parte encontramos las peñas, que son muy características de Sombrerete. En cada uno de estos lugares encontramos una cosa hasta la cumbre. Se habla una historia en la cual se dice que Sombrerete, como está ubicado todas estas cruces alrededor del municipio, de la cabecera municipal, se habla de que puede haber dos posturas. Una dice que está protegido del demonio, que estas cruces protegen a este pueblo de los males, que es un pueblo salvado por Dios. Otra postura menciona que este pueblo es un pueblo en el cual está encerrado el demonio. Entonces pues ahí sí ya cada quien da la postura que quiera tomar. Encontramos el parque ecoturístico de Sierra de Órganos. Es un parque que tiene millones de años y que la naturaleza ha forjado algunas imágenes que podemos encontrar. Encontramos la copa, los extraterrestres, varias son las piedras que tienen formas muy extravagantes, podríamos decirlo así, lo cual hace un destino pues muy agradable ir a conocer y tomar fotografías. El aspecto rocoso pues da mucho que imaginar. Incluso se tiene conocimiento de que se han formado muchísimas películas dentro de este parque ecológico. Encontramos películas del cine mexicano, incluso del cine internacional, que han venido a filmar en este parque. Encontramos también alrededor del Sombrerete encontramos comunidades como San José de Mesillas, en la cual se encuentran restos o evidencias de las antiguas civilizaciones que habitaban este lugar, en las cuales encontramos pinturas rupestres. Hay una especie de cuevas en las cuales hay unos pequeños orificios por los cuales se entra, y estos nos albergan una especie de cámara muy grande, en la cual encontramos estas pinturas rupestres marcadas de muchísimos años atrás. Como ya lo mencionaba, Sombrerete es un pueblo muy rico en esta especie de peñas, de su infraestructura, de todo su montaña, su relieve. Una parte muy característica encontramos que en Zacatecas es el estado de el municipio de Sombrerete tiene el cerro más alto de todo el estado de Zacatecas, que es el Cerro de Copantón. Es muy característico porque aquí encontramos muchísimas leyendas alrededor de este. Igualmente hay otros cerros que están anexos a este, los cuales albergan también muchísimas historias. Encontramos una muy característica que nos habla de la época de la Revolución, donde encontramos un cerro muy característico porque tiene unas peñas muy grandes formando un laberinto en el cual tiene muy poco acceso. Para poder llegar a él se tiene que recorrer varios kilómetros alrededor de cerros, en caballo o a mula, en cualquiera de los medios de transporte, porque es muy difícil caminar a pie. Ahí se habla de que bandidos en la época de la Revolución que asaltaban caravanas que iban entre los dos estados de Zacatecas y Durango, asaltaban estas carretas y todos los botines se los llevaron a estos cerros, en los cuales hay una especie de cueva oculta en la cual se alberga este tesoro. Como hay muchísimas infinidad de historias. Igual, Sombrerete no nada más es un pueblo hermoso. Se habla muchas veces de que la gente dice que es un pueblo de cascarón, un pueblo mágico de cascarón. ¿Por qué? Porque toda la fachada podemos encontrar en una época muy antigua, encontramos todavía la infraestructura, toda la fachada, pero en las partes internas de los lugares encontramos que ya está invadida por lugares como los Oxxos, tiendas departamentales como Soriana, encontramos Bodega Aurrerá, las cuales sí conservan la fachada de un pueblo mágico, pero en su interior ya encontramos cosas completamente modernas, no encontramos la misma estructura que se manejaba antes. Tiendas como Coppel, todo este tipo de establecimientos, todas estas cadenas comerciales nos están invadiendo y nos están llevando a, de cierta manera, que nada más quede un cascarón de lo que es un pueblo mágico. Igual, Sombrerete cuenta con personajes históricos muy representativos.
encontramos que se habla de personajes que han participado en la Revolución Mexicana, como lo es Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Se habla de que este personaje es un trabajador de una ex hacienda llamada Zaragoza, ubicada en el municipio de Sombrerete, el cual, al tener un altercado con mismas personas que trabajaban en esta hacienda, accidentalmente o por el motivo, en defensa propia, asesinó a uno de estas personas en esta hacienda, por lo cual se vio la necesidad de huir a Durango. Fue ahí cuando en ese tiempo se empezó a dar lo que es la revolución, y fue cuando empezó a tomar esta personalidad, este realce, a hacerse un poquito más famoso. Pero esta persona, hablamos de que adopta este otro nombre en Durango, entonces por eso es reconocido en Durango, pero realmente el origen es de Sombrerete y se llamaba originalmente Doroteo Arango. Después se adaptó este nombre, pero ya fue posterior. Otro personaje ilustre, hablamos de Thomas Alva Edison, el cual no se sabe bien a ciencia cierta, pero sí hay muchos indicios que indican que fue nacido ahí en Sombrerete. Se encuentran varios periódicos, varias notas pasadas que nos hablan de que esta persona fue nacida en Sombrerete. Incluso se maneja algunas casas en las cuales él estuvo viviendo. En la casa de su abuelo se maneja nombre de su abuelo, nombre de la madre, que son originarios de Sombrerete. Pero a partir de esta fuga de cerebros que tenemos aquí en México, en la cual las personas pues no tienen la ventaja de poder desarrollarse intelectualmente aquí en México, tuvo la necesidad de emigrar a Estados Unidos o a otros países, como lo han hecho millones de estudiantes que tienen ciertas posibilidades. Y también encontramos personas un poco más actuales, como el boxeador El Pajarito, que fue uno de los grandes boxeadores y que obtuvo muchísimos títulos en su época de oro, en la época en la que tuvo más realce. Igual, Sombrerete cuenta con personajes históricos muy representativos. Encontramos que se habla de personajes que han participado en la Revolución Mexicana, como lo es Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Se habla de que este personaje es un trabajador de una ex hacienda llamada Zaragoza, ubicada en el municipio de Sombrerete, el cual, al tener un altercado con mismas personas que trabajaban en esta hacienda, accidentalmente o por el motivo, en defensa propia, asesinó a uno de estas personas en esta hacienda, por lo cual se vio la necesidad de huir a Durango. Fue ahí cuando en ese tiempo se empezó a dar lo que es la revolución, y fue cuando empezó a tomar esta personalidad, este realce, a hacerse un poquito más famoso. Pero esta persona, hablamos de que adopta este otro nombre en Durango, entonces por eso es reconocido en Durango, pero realmente el origen es de Sombrerete y se llamaba originalmente Doroteo Arango. Después se adaptó este nombre, pero ya fue posterior. Otro personaje ilustre, hablamos de Thomas Alva Edison, el cual no se sabe bien a ciencia cierta, pero sí hay muchos indicios que indican que fue nacido ahí en Sombrerete. Se encuentran varios periódicos, varias notas pasadas que nos hablan de que esta persona fue nacida en Sombrerete. Incluso se maneja algunas casas en las cuales él estuvo viviendo. En la casa de su abuelo se maneja nombre de su abuelo, nombre de la madre, que son originarios de Sombrerete. Pero a partir de esta fuga de cerebros que tenemos aquí en México, en la cual las personas pues no tienen la ventaja de poder desarrollarse intelectualmente aquí en México, tuvo la necesidad de emigrar a Estados Unidos o a otros países, como lo han hecho millones de estudiantes que tienen ciertas posibilidades. Y también encontramos personas un poco más actuales, como el boxeador El Pajarito, que fue uno de los grandes boxeadores y que obtuvo muchísimos títulos en su época de oro, en la época en la que tuvo más realce. Después de conocer el lado histórico y cultural de Sombrerete, por supuesto, hemos estado interesados en cómo ello influye en el ámbito educativo, sobre todo al tener tal riqueza histórica y cultural, y por ende, una fuerte identidad presente en sus habitantes. Primeramente, encontramos los siguientes datos estadísticos respecto a los niveles de analfabetismo en el municipio. Can you imagine a love that is so proud? Esta tiene una población total de 58.201 personas, donde un poco más de la mitad son mujeres. Una población de 23.468 menores de edad
y 34.733 adultos, donde 6.113 son mayores de 60 años. Sin embargo, además de que 2.548 personas mayores de 15 años son analfabetas, 596 niños entre 6 y 14 años no asisten a la escuela, 2.721 a partir de 15 años no tienen ninguna escolaridad, 21.366 no tienen una escolaridad incompleta, 7.665 tienen la escolaridad básica y solo 6.723 cuentan con una educación post-básica. De la generación entre 15 y 24 años, 3.343 personas han asistido a la escuela, generalmente a la edad de 7 años. Por otro lado, en entrevista con la maestra Erika Mayorga de Aro, quien se encuentra laborando en la comunidad Charco Blanco de Sombrerete, nos ha proporcionado valiosa información acerca de cómo se hace presente y cómo se rescata la riqueza e identidad de la comunidad en su práctica docente, contrarrestando algunos datos ya mencionados y corroborando algunos otros acerca de la relación entre los mencionados ámbitos a lo largo de este documental. La maestra Erika Mayorga nos ha enviado sus apreciaciones y reflexiones por escrito, las cuales nos damos a la tarea de narrar a continuación. Yo trabajo en la comunidad de Charco Blanco, por supuesto, perteneciente al municipio de Sombrerete. Con relación a ello, puedo decir que las costumbres y tradiciones son retomadas a partir de un enlace de vinculación con los planes y programas de estudio. Quiero decir que para impartir ciertos contenidos curriculares se retoma el aspecto del contexto. Por dar un ejemplo, en esta comunidad se produce mucho frijol, el cual es exportado a los Estados Unidos. Uno de los contenidos que se aborda con relación a ello es en ciencias naturales, acerca de las vitaminas y nutrientes que nos dan las cosas que comemos y que además están en nuestros alrededores. Otro, por decirlo, son las leyendas y cuentos de terror, retomando un poco de ello a partir de las cuestiones locales, como que la fundación del municipio se debió a un conde y la leyenda que gira en torno a ello. Todo lo que puede relacionarse con el contexto resulta aún más significativo cuando se empata con el contenido. Si bien no todo el contexto puede relacionarse con los contenidos, sí es importante que los alumnos lo conozcan y tengan un mayor acercamiento a ello, partiendo de otras nociones desconocidas y conocidas. En esta comunidad, lo que podría opinar es que influye un poco más el ámbito político que el religioso. Por ejemplo, el día 23 de septiembre se celebra la fundación de la comunidad, que es cuando se repartieron tierras ejidales y se fundó la misma. Ese día se hace un desfile en conmemoración a ello. Me refiero a que el ámbito político, porque por lo regular, en la mayoría de los lugares se suspenden clases o la escuela tiene una participación en eventos religiosos, cosa que aquí no sucede. Se venera a la Virgen de Guadalupe, pero ese día la escuela no interviene en nada. En cuanto a los pros y contras, creo que es bueno conocer el lugar donde vivimos y los orígenes del mismo, como lo recomienda Octavio Paz. Pero por otro lado, hay suspensión de clases 2 días, el 23 de septiembre y el 24, nadie va a la escuela. La identidad se atiende de esa manera, siendo partícipes del evento en conmemoración, pero las personas más bien lo ven como una forma de no trabajo más que una celebración importante, y lo que conlleva a ello como un proceso de reflexión. Creo que sí se comienzan a obtener resultados satisfactorios, porque el aprendizaje veo que no es algo que se quede en la escuela, sino que va y se refleja en la calle, en los lugares donde los alumnos conviven. Lo he visto de cerca debido a que estoy viviendo aquí en la comunidad. Por lo mismo, para conocer un poco más la dinámica y entender las necesidades de mis alumnos. Por un lado, empatar los contenidos con cosas cercas, no solo que pertenezcan a Sombrerete, sino también a algunos de los municipios cercanos, es importante. Por mencionar un ejemplo,
Sombrerete es un pueblo mágico. Quizá aún no está en la lista de los lugares que forman parte del patrimonio cultural, pero podría en un futuro llegar a estarlo como un contenido de educación artística que se trabaja, o simplemente en las regiones naturales, analizar el aspecto de la sierra de órganos en relación a la división del relieve. De esa manera se le va sacando provecho, no solo en el aspecto natural, sino también en lo académico. En cuanto al nivel de primaria, creo que aún hay rezago educativo. Esto por un lado está predeterminado por la familia, ya que aquí se cree que lo importante es salir de la primaria o hasta la secundaria y entonces casarse. Por otro lado, los padres de familia se dedican al campo, entonces a temprana edad se llevan a los alumnos al trabajo y por lo mismo muchos de ellos solo aprenden las nociones básicas de matemáticas, lectura y escritura, cuando sabemos que la escuela no es solo eso. Otro factor es la migración a temprana edad de los alumnos hacia los Estados Unidos. Por un lado, por los padres y el trabajo, la movilidad y constante cambio de los mismos maestros dentro del centro de trabajo. Definitivamente, no podemos hablar de Sombrerete, maravilloso pueblo mágico, sin hablar de la religión, ya que viene siendo la principal característica de este municipio, remontándonos desde su fundación, la consiguiente Santa Inquisición que se hizo muy presente en el lugar hasta nuestros días, donde celebrar a los santos patronos del municipio tiene gran relevancia y significado para sus habitantes, encontrando cierta parte contradictoria, en donde hay mucho respeto hacia las figuras y lugares católicos representativos, la variedad de templos que encontramos en el municipio, pero por otra parte, históricamente, hay pruebas de las violaciones a las leyes católicas por parte de sus antiguos representantes y actualmente gran parte de la población quienes rinden culto a la Santa Muerte. Sombrerete no es solo la cabecera municipal, sino también sus comunidades que tienen gran historia y forman parte de la cultura que caracteriza al lugar, la cual, como ya se ha mencionado, es poseedora de una riqueza de manifestaciones. Está de más hablar del esplendor arquitectónico de Sombrerete, el cual, si bien conserva su estructura original, las contiguas remodelaciones y deseos de modernización se han hecho presentes. En lo que al ámbito educativo se refiere, si bien creímos que sería mucho más palpable la influencia del contexto en sus diversas manifestaciones en la identidad y presencia de los alumnos de educación primaria, esta, al igual que en todo lugar, tiene sus incidencias en la educación y situaciones a las cuales se debe adaptar la práctica docente, sacándole el mayor provecho al contexto, ya sea de la parte histórica como pueblo religioso y minero desde sus primeros años hasta la actualidad, hasta la parte cultural, las costumbres y tradiciones, así como también otras actividades económicas como la producción de frijol que ya mencionaba la maestra Erika. Más que merecido, Sombrerete ha recibido el título de pueblo mágico, ya que es un pueblo lleno de historia y lleno de misterios aún por descubrir y conocer. Just yourself.